¿Qué tal? En esta oportunidad voy a explicarles cómo se desarrolla un ensayo, cómo se estructura un ensayo, qué partes y elementos conforman el ensayo. Empiezo diciéndoles que el ensayo hace parte de una tipología textual argumentativa. Quizás muchos durante mucho tiempo han tenido la confusión en mezclar diferentes tipos de textos. Recordemos que la tipología textual comprende textos narrativos, textos descriptivos, textos argumentativos, textos expositivos, textos dialogados y así hay otros 5 tipos de textos más. Pero nos vamos a enfocar en el ensayo. El ensayo hace parte del texto argumentativo. ¿Por qué? Porque el ensayo es un escrito que pretende persuadir o convencer a la persona que está leyendo el texto sobre el punto de vista del que lo escribe, sobre la opinión de la persona que está escribiendo ese texto. Entonces, por lo general, la mayoría de textos que a ustedes les solicitan en la universidad se refieren a ensayos, porque los docentes necesitan que ustedes argumenten un punto de vista frente a un tema determinado. Entonces hay que tener muy en cuenta que el ensayo es diferente a una reseña, es diferente a un resumen. En el ensayo está la opinión del redactor, pero esa opinión está argumentada por otros conceptos de otras personas, de otras instituciones, de otras fuentes, que piensan igual o piensan diferente a mi idea, a la idea que yo estoy planteando en ese texto argumentativo, en ese ensayo. Entonces, el ensayo es un documento que presenta de forma organizada las ideas sobre un tema, analiza, interpreta o evalúa un tema. Y por favor, atención a esto, un ensayo analiza, interpreta o evalúa un tema. Un ensayo es una obra literaria relativamente breve, es decir, no debe ser un ensayo, un documento que tenga 15, 20, 30, 50 páginas. Por lo general, los ensayos son cortos, ¿sí? No son tratados literarios, no, son breves. Y contienen una reflexión subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? La reflexión subjetiva es el punto de vista del escritor, es decir, tiene un estilo. Voy a explicar aquí en esta hojita de Word para que entiendan qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo. Empiezo por lo subjetivo. Lo subjetivo tiene que ver con el punto de vista de quien escribe. Entonces lo objetivo es imparcial. No hay una intención personal. Bien. Entonces, lo subjetivo es cuando yo involucro mis intenciones en el texto. Lo objetivo es cuando es imparcial, cuando no hay una intención personal. Cuando yo, por ejemplo, voy a hablar sobre, en un ensayo, los pro y los contra del aborto. Hasta allí estoy siendo objetivo, hasta allí estoy siendo objetivo, porque no estoy diciendo los pro del aborto, no estoy diciendo los contra del aborto, no, estoy diciendo los pro y los contra. Entonces, en lo objetivo, yo soy imparcial, no hay una intención personal, la intención es que quien lea tome su decisión, ¿bien? Entonces, para eso, yo en lo objetivo
debo incluir fuentes o argumentos a favor y en contra. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder generar esta imparcialidad. Entonces, esa es la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo. Mientras que lo subjetivo, yo claramente tengo un punto de vista que quiero dar a conocer, ¿sí? Esto es con el fin de persuadir o convencer. Entonces, usted utiliza los argumentos que más le convengan. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, aquí quiero dejar la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo. Entonces, el ensayo, en últimas, es un texto subjetivo, porque yo me preocupo por dejar una reflexión subjetiva, ¿sí? Por dar mi punto de vista. Pero ojo, me devuelvo aquí al párrafo. Un ensayo es una obra literaria relativamente breve de reflexión subjetiva, pero bien informada. No es lo primero que se me vino a la cabecita, no. Yo tengo que plantear argumentos, pero bien informados, actualizados, de las fuentes correctas, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hablar de desempleo en el país, la fuente oficial para yo tomar datos y apoyar mi ensayo será el DANE. En segundo lugar, el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Entonces, la información veraz, verídica y real viene de las fuentes oficiales, actualizadas. Usted no puede hablar de desempleo y entrevistar a los 2 o 3 amigos que usted tiene desempleados, ¿sí? No, podrían servir como un testimonio, pero no son un argumento veraz, no es un argumento oficial. Mientras que a través del DANE o del Ministerio de Trabajo usted puede decir, en marzo del 2020 la tasa de desempleo fue el tanto por ciento. Las ciudades con mayor desempleo fueron tantos. Los empleos que tuvieron más demanda fueron estos, ¿sí? Entonces, esos argumentos bien informados sirven para plantear mi reflexión subjetiva, es decir, mi punto de vista como redactor, en la que el autor muestra cierta voluntad de estilo. Cuando hablamos de que en el ensayo se muestra cierta voluntad de estilo, es cuál es su intención, qué es lo que usted quiere persuadir o de qué quiere usted convencer al que está leyendo. ¿Está a favor o está usted en contra del aborto? Ah, yo estoy a favor, listo, entonces tengo que buscar toda la información que respalde mi tesis, respalde mi idea. Entonces, el ensayo está encaminado a persuadir al lector con su punto de vista sobre el asunto tratado. Es una obra literaria y no simplemente informativa. ¿Por qué no es simplemente informativa? Porque da datos, da información y opina. Y versa sobre temas humanísticos, literatura, filosofía, arte, ciencias sociales y políticas. Raramente se utiliza para aspectos científicos. Entonces, en ese orden de ideas hay que tener en cuenta las características de un ensayo. El ensayo debe caracterizarse por ofrecer claridad. Un ensayo debe dar claridad. No debe confundir a quien lo lee. Y ya vamos a ver cuáles son las partes que forman el ensayo para lograr esa claridad. Entonces, en esa claridad es necesario, es importante irle explicando el paso a paso de la idea, de la tesis o de la pregunta que usted quiere argumentar en su ensayo, ¿sí? Entonces, tiene que tratar de darle los datos, las cifras, las estadísticas, las fechas, los autores que tienen que ver con ese tema.
Como ven, un ensayo es un texto formal, es un texto que tiene un orden, una jerarquía, ¿sí? Es un texto que tiene una intención. En segundo lugar, vemos que el ensayo es un escrito serio y fundamentado, que sintetiza un tema significativo. Les decía hace un momento que el texto, el ensayo, tiene una jerarquía, un orden, por eso es un escrito serio. No es que usted en el ensayo escribió lo primero que se le vino a la mente y así quedó, no. El escrito tiene que ser serio y por eso las fuentes tienen que ser fuentes reales, verídicas, que usted pueda citar en el texto, ¿ya? Tercero, posee un carácter preliminar introductorio de carácter propedéutico. ¿Qué es la propedéutica? La propedéutica son todas aquellas características o conocimientos previos que usted debe conocer para entender un tema determinado. Entonces, la propedéutica es... Vamos a ver qué pasa aquí. Me equivoqué, tilde. Bien. La propedéutica son todos esos conocimientos previos que debe tener una persona para aprender algo nuevo. Entonces, un ejemplo. Para aprender a dividir, primero yo tengo que saber sumar, restar y multiplicar. Yo no puedo aprender a dividir si yo no sé multiplicar, si yo no sé sumar y yo no sé restar. Porque esas tres operaciones se realizan en la división. Bien, entonces la propedéutica son esos conocimientos previos. Si usted va a conducir un carro, el conocimiento previo es que usted conozca y sepa, por ejemplo, dónde es el lugar donde se enciende el carro, a través de qué medio se acelera, cuál es el proceso que usted debe hacer para realizar un cambio. Debe saber en dónde activar las luces de parqueo o una luz direccional, ¿sí? O prender las luces. Esos son conocimientos previos que usted debe conocer para conducir un vehículo. Entonces la propedéutica son esos conocimientos previos. Entonces, ¿cómo se aplica aquí la propedéutica en el ensayo? Entonces la propedéutica en el ensayo funciona cuando usted da la claridad de un concepto. Por ejemplo, usted va a hablar del ICBF. Usted y yo tenemos claro qué es el ICBF, pero ahí es donde viene la parte seria y fundamentada del ensayo. Entonces, para usted, el ICBF, que va entre paréntesis porque es una sigla, ICBF, usted tiene claro qué es el ICBF, pero tiene que dar la claridad al que está leyendo. No importa que sea el profesor, no importa que él sepa el tema. El ensayo le exige que usted tiene que ser propedéutico, tiene que ser claro. Entonces usted tiene que escribir Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Listo? Entonces, eso es lo propedéutico. Cuando usted se encarga de explicarle cada concepto, cada sigla, ¿sí? De manera breve. No es que se vaya a demorar unas 3 páginas explicando qué es el concepto, no. Tiene que ser muy puntual, muy breve para explicar de manera propedéutica los conceptos. Por acá tenemos que el ensayo presenta argumentos y opiniones sustentadas. No es lo que a usted se le vino a la cabecita, no. Tienen que ser argumentadas. Y utiliza un tono formal. ¿Cómo así? Debe hacerlo en tercera persona, así el que esté escribiendo es usted.
tiene que hacerlo en tercera persona. Vamos a pausar allí para